Capítulo 6. Repentinamente, Yuiga-ama Yui se preocupa por el futuro. Habiendo pasado un día desde la sesión de fotos, Yuiga-ama y yo fuimos llamados al consejo estudiantil. Isshiki, quien se había sentado delante de nosotros, le había entregado unos papeles a Yuiga-ama después de ordenarlos en la mesa. Pusimos aquí las fotos que usaremos en la página oficial. Si encuentran alguna que no debamos usar, por favor sáquenla. Les encargo el chequeo. Sí, Iki, lo vemos juntos. Yuiga-ama me lanzó sus palabras después de expandir las hojas que había recibido como un abanico en la mesa. Respondí en negación. No, está bien. Creo que si las mirara descuidadamente las prohibiría todas. Te lo dejo a ti, Yuiga-ama. Ya veo. Entendido. Las miraré entonces. Después de sonreír amargamente, Yuiga-ama sacó un bolígrafo y comenzó a mirar las fotos cuidadosamente. Podía escuchar sonidos como, kia, o, uva, mientras lo hacía. Las chicas se preocupaban mucho por cómo salían las cosas en las fotos. Ya que habían terminado las cosas estaba sin nada que hacer. Mientras observaba a Yuiga-ama revisar las fotos en sus manos mientras reposaba mi cara en mi mano apoyado en la mesa, Yuki Noshita, quien estaba utilizando la laptop al fondo, comenzó a llamarme. ¿Qué tal? Ahora ya pudiste aclarar tus dudas. Sí. Bueno, haberlo experimentado yo mismo sirvió. Puedo comprender por qué habías dicho eso de hacer la respuesta a mi duda. Continué mis palabras después de recordar las palabras indirectas que había dicho Yuki Noshita en ese entonces. No podía hacerme una idea clara de lo que era porque solo tenía a esa serie de drama extranjero para compararlo, pero supuse que sería algo como esto. Probablemente suene mal como lo diga, pero mi preocupación por el baile de promo disminuyó. Me imagino que las personas que vean el video pensarán lo mismo también. Ya veo. Parece ser que entonces tendrá mucho valor publicar el video después de todo. Tal vez si solo queríamos hacerlos familiarizar con el concepto de baile de promo, hubiera bastado con sacar algún video de internet. De todas formas pensé que debíamos hacer algo nosotros mismos para que todos puedan tener una idea más clara. De alguna forma siento graciosa la imagen de Yuki Noshita sacando su pecho en orgullo hacia adelante, por lo cual comencé a reír. Ciertamente, podría decirse que se había logrado ese resultado a cierto grado. Puedo decirlo porque incluso alguien como yo estaba pensando que funcionó, por lo que era muy probable que fuera el caso aún más obvio para las personas que ya de por sí pensaban participar. Probablemente lo que Yuki Noshita había tratado de hacer aquí era un tipo de localización. La información sobre el baile de promo, así como los videos y fotos eran la mayoría todos del extranjero, por lo que siempre existiría una pared en cuanto a la imagen que tendríamos de ello proveniente de la diferencia de culturas y personas. Al ponernos nosotros mismos en esa situación se hacía realista la diferencia de escala y ostentosidad. Hubiera sido probable que de no haber realizado esta prueba y habernos lanzado directamente a realizar el evento, probablemente habría terminado siendo algo lamentable o muy diferente a lo que teníamos en mente. Por eso mismo había sido probablemente necesario que alguien hiciera una escala de modelo de lo que sería realizar un baile de promo al estilo de la SBU High School. No fuiste solo tú, senpai. Al parecer todas las personas que asistieron se llevaron una buena impresión. También parece estar haciendo trending un montón. Mira. Pude observar el escenario desenvuelto de ayer en la pantalla del celular que Isshiki me había mostrado. Al parecer una chica en vestido con el cabello amarrado como un moño hacia arriba que había participado en el evento había subido una imagen con el comentario de, me divertí muchísimo. De todas formas, no es muy exagerado tratar de ocultar su cara a tal extremo de ponerse esas orejas de gato y bigote. Sus ojos enormemente abiertos y sus pupilas tan claras hacían realmente imposible identificar su cara original. Ah, yo también vi eso. Hay un montón de gente elogiando lo que pasó. Isshiki asintió después de que Yuiga-ama elevó su cara sobre los papeles que estaba observando y continuó manipulando su celular para mostrarnos diferentes cuentas que habían subido videos. Toda la media que se podía observar había sido editada tal vez por Snow o Beauty Plus, pero aún así se podía notar a todos muy animados y vividos. Sin embargo, entre las fotos también estaban las más atrevidas de chicos y chicas juntos, con sus caras muy cercas.
especialmente algunas de chicas con las partes de sus pechos descubiertas enormemente que probablemente harían que cualquiera que lo observara dudara de la naturaleza de este tipo de eventos. Incluso podían notarme a mí allí entrecerrando mis ojos en una de ellas. Ah. ¿Qué hacen coqueteando en medio de una sesión de fotos? Es lo que me hubiera gustado decir, pero tampoco era alguien para hablar. Oh. Solo recordarlo me da mucha vergüenza de nuevo. Quiero morir. Por eso mismo dejemos ese tema sin tocar. De cualquier forma, la mayoría de las reacciones a las publicaciones parecían favorables y los comentarios sobre el timeline de eventos también estaba llenos de cosas como, me encanta, o yo también quiero hacer eso. También habían comentarios negativos obviamente, pero eran tan pocos que probablemente no afectaría ignorarlos. Parece que tuvo su mérito emplear el costo que le dimos y indirectamente ocasionó una promoción secundaria inesperada. Después de cerrar sus ojos y asentir, Yuki Noshita una vez más regresó a seguir tecleando en su laptop. Mientras ocurría eso, tal vez habiendo terminado de revisar las fotos, Yuiga-ama finalizó de trazar el bolígrafo por las hojas antes de retornárselas a Isshiki nuevamente. Así está bien. Muchas gracias. Entonces creemos la página especial de una vez. Después de verificar los papeles y asentir, Isshiki había jalado su laptop y comenzado a mover su trackball mouse. Gracias. Les agradezco por haberse dado la molestia de venir. Eso era todo. Yuki Noshita se detiene un momento para agradecernos mientras inclina su cabeza levemente. Parpadeo como un tonto al escucharla. Me toma un poco de tiempo comprender el significado de sus palabras. Ya terminamos. Al preguntarlo Yuki Noshita parece sorprenderse por un instante, tras lo cual lleva una de sus manos a su quijada, pensando. Sí. Esa era mi intención al menos. El consejo estudiantil está preparando el video y por ahora no hay ningún otro trabajo en la que necesitemos la ayuda de otras personas. ¿No es así? Sí, Yuki Noshita-senpai lo dice, supongo que así es. Yuki Noshita le había pedido el consentimiento a Isshiki, pero ella solo había respondido de una forma un poco torpe, tal vez por haber estado tratando de calcular las operaciones restantes a realizar en su mente. A pesar de eso, el cálculo de las tareas restantes a realizar parecía estar bien claro para Yuki Noshita, ya que solo asentía con confianza. Probablemente les pida que nos ayuden de nuevo cuando nos falte gente, pero les avisaré cuando eso pase. Al sonreírnos de esa manera tan deslumbrante no me dejaba ninguna otra opción que asentir en consentimiento. Definitivamente ser liberado rápidamente por no tener trabajo restante era algo bienvenido, pero también era cierto que era un poco extraño que ocurriera tan repentinamente. Yuiga-ama sentada a mi lado se pone de pie silenciosamente mientras yo aún continuaba perdido en mis pensamientos. Bueno, ya veo. Buen trabajo entonces. Esfuércense. Avísenme si necesitan ayuda de nuevo. Yuiga-ama golpea mis hombros levemente con su codo después de acomodar sus cosas rápidamente. Iki, vámonos. Ese sí. Finalmente pude ponerme de pie al ser apresurado. Nos vemos entonces. Sí, buen trabajo. Esfuércense. Al despedirnos tanto Yuki Noshita como Isshiki mostraron sus rostros por sobre las pantallas de sus laptops para despedirse, tras lo cual regresaron a su trabajo. No queríamos molestarlas ya, así que Yuiga-ama y yo salimos del salón, dirigiéndonos hacia la salida del edificio. Los rayos de luz que entraban por la ventana eran mucho más brillantes que lo que usualmente veía en estas horas, evidenciando que el sol aún se encontraba muy alto en el cielo. Nos quedamos libres. Yuiga-ama susurró a mi costado. Bueno, yo siempre ando libre. ¿No irás a divertirte a algún lado con Miura o algo así? Les había dicho que tenía algo que hacer hoy. Además de que parecía que ambas tenían otras cosas planeadas también. Oh. Le respondí con una voz inerte a Yuiga-ama que había sonreído un poco forzosamente mientras me hablaba. La conversación había terminado a partir de ese instante, haciendo que solo los pasos sean escuchados por el pasadizo. Puedo recordar que antes había experimentado este silencio incómodo también. Creo que era ese día que no teníamos que ir al club.
Mientras pienso en eso, había volteado a ver a Yuigama a mi costado de reojo, pero encuentro que ella me estaba mirando también. Me sentía mal de mirar hacia otro lado a estas alturas, por lo que a cambio decidí hablar. Vamos a algún lado. La cara que puedo ver en Yuigama parecía más la de una persona estupefacta que la de alguien sorprendido. Parecía más una reacción de no haber podido entenderme que de una de haber escuchado algo inesperado. ¿Ves? Sí que lo hice esta vez. Puedo empezar a sentir mi cara poniéndose caliente, por lo cual decidí jalar mi bufanda para cubrirla y ocultarla. No. Estaba pensando en darle algo por haber aprobado, por su cumpleaños. Darle algo a Komachi, digo. Logré decir una razón aceptable a través de mi bufanda después de poner mi cabeza a full actividad. Yuigama parecía haberlo entendido todo al escucharme, ya que dio una palmada y golpeó mis hombros después de inclinarse hacia mí. Eso suena bien. Iré. Yo también le compraré algo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Estaba agradecido de que estuviera tan animada, pero por favor le pediría que me diera un poco de tiempo para pensar. No. Bueno, no lo sé. Acabo de recordar que quería ir a la Laporte 56. Apreté fuertemente mis puños inconscientemente frente a la inesperada revelación divina que recae sobre mí. Sí, en verdad quería ir a ese lugar. Yuigama inclina su cuello, y habla confundida mientras me emociono internamente. La Laporte. No me molesta, pero ¿por qué? Al parecer hay una máquina expendedora que solo vende Max Coffees y quería ir alguna vez a comprar de ahí. Recuerdo algo que Komachi me había repetido incontables veces después de decir eso. Otra vez lo hiciste, ¿verdad? Pensé en eso mientras veo a Yuigama asentía rápidamente. Está bien, vayamos a la Laporte entonces. De hecho, tanto amas el Max Coffee. A pesar de que un poco de disgusto podía sentirse de sus últimas palabras, primero solo puedo sorprenderme frente a su consentimiento repentino. Está bien entonces. ¿Por qué estaría mal? 56 Referencia a la Laporte Tokyo Bay. Lo que obtengo en respuesta es una mirada dudosa. ¿De qué estará hablando si él fue el que me invitó? Su mirada lo decía todo. Suspiro lentamente para tranquilizarme después de recibir esa mirada. No hay nada de malo. Entonces la Laporte es. Vayamos a la estación. Sí. Vayamos rápido entonces. Recibí una alegre sonrisa junto a una resonante voz en respuesta mientras por el pasadizo se esparce el sonido de unos pasos apresurados que se adelantan a los míos un poco. Decido apresurarme también, para seguirlos. *****, la distancia de nuestra escuela a la Laporte Tokyo Bay no era tan amplia. Tan solo 4 paradas desde la estación más cercana. El tiempo requerido para llegar en tren era aproximadamente un poco más de 10 minutos. Incluso incluyendo el tiempo de espera y el que tomaba en llegar a la estación, probablemente no serían ni 30 minutos. Gracias a ello no se había creado ningún silencio molesto en el camino. Aunque nuestra conversación sí se cortaba algunas veces, gracias a la bajada y subida de pasajeros o tal vez por los paisajes que entraban en mis ojos mientras avanzaba el tren, había podido seguir la conversación con frases como, sí que está vacío, o, el otro día hubo un evento en ese lugar. De hecho era Yuigama la que más buscaba hablarme. Por eso de esa forma nuestra conversación mundana continuaba incluso al haber llegado a la Laporte. Por cierto, Iki, ¿qué planeas comprar? ¿Qué crees que debería comprarle? Planeabas dejármelo a mí desde el inicio. Bueno, es que tampoco conozco ninguna tienda así. Volteé a mirar el camino por el que vinimos mientras Yuigama se disgusta un poco de mí. Allí podían encontrarse una gran variedad de tiendas de moda alineadas unas a otras, pero debido a que no era muy bueno con esas cosas solo podía observarlas mientras pasaba por ellas. De hecho, en la misma entrada de la Laporte había una tienda de Pigeon 57 que había aumentado exponencialmente mi vergüenza, haciendo que me desaliente rápidamente. Ahora mismo solo podía caminar detrás de Yuigama como un acosador. No estaría dudando en lo absoluto y hubiera comprado rápidamente algo si fuera para mí, pero esta vez había venido para comprarle un regalo a Komachi. A pesar de ser mi hermana,
Debido a que era una chica, podría decirse que no había nada que pudiera elegirle por mí mismo. Yuigama al parecer también comprendía eso, porque caminaba apresuradamente delante de mí mientras asentía y suspiraba inclinando su cuello un poco. ¿Qué puede ser? Tal vez un accesorio para el cabello. Ah, ya veo. Tiene bien definidos sus gustos. Probablemente no le alegrará mucho si le compro algo que no le guste. Seguro. Creo que igual se alegrará. Es lo que parecía querer decir Yuigama, pero continué hablando. Así es. Probablemente diga algo como, oh. Gracias Oni-chan. Komachi está feliz y súper deredere, pero igual nunca terminará usándolos. ¿Qué es esa imitación tan extraña? Bueno, pero puede que tengas razón. Yo también probablemente no usaría algo extraño que papá me comprara. Prefiero que me dé dinero. Me da mucha pena tu papá. Estábamos observando todo tipo de tiendas mientras conversábamos, pero no podíamos encontrar algo perfecto para regalarle a Komachi. Podía sentirme ya cansado después de dar toda una vuelta por las tiendas en el piso cercano a la estación. Me había detenido repentinamente también por recordar haber visto una tienda en una esquina en un video de internet. Ah, parece que por aquí está la máquina expendedora de Max Coffee, así que iré a comprarme uno. Sí. Sí, estoy seguro. Ya había buscado antes el lugar. Eso sí, investigas bien, ¿no? Busca qué regalarle a tu hermana la próxima vez. Después de ignorar su queja totalmente coherente, comencé a dirigirme a la máquina expendedora caminando y evitando al tumulto de gente en el lugar. Finalmente pude encontrar la 57 referencia a Pigeon, una tienda de ropa de mujer de Japón, máquina expendedora amarilla alineada en un sector junto a otras máquinas cerca de una entrada. Oh. Así que esta es la máquina expendedora modelada en un Max Coffee. Había escuchado que era por tiempo limitado, por lo que pensé que ya no estaría. Comencé a tomar un par de fotos mientras temblaba por la emoción. Este amarillo es impresionante. E increíble. Realmente tiene el mismo diseño de los Max Coffee. Yuigama, quien me había seguido hasta aquí, hablaba impresionada. No parecía particularmente estar tomando ninguna foto. No parecía querer subirla a Instagram para recibir esos likes tampoco. Ni modo, tendré que explicarle. No solo tiene el mismo diseño. Si volteas atrás podrás notar que tiene escrito los ingredientes también. Bien detallada, ¿verdad? Puedes sentir el amor en su construcción. Oh, realmente no parecía importarle. Bueno, ni modo. Imagino que normalmente nadie lo entendería si les dijeran que existía una máquina expendedora modelada en un Max Coffee. Aunque yo sí me alegraría. Después de terminar de tomarle fotos a la máquina, finalizo tomándome un selfie haciendo un signo de paz con la máquina expendedora detrás de mí. Yuigama sonríe repentinamente. Pero ahora que la miro bien, sí parece tener un diseño bonito. ¿Verdad? ¿Cuántas veces crees que ha cambiado su diseño hasta ahora? La de ahora es definitivamente la mejor. Extremadamente bonita. No estás demasiado emocionado. De hecho, no conozco los diseños anteriores. Yuigama había suspirado cansada al escucharme explicar con tanto fervor. Bueno, no importa. También le tomaré una foto. Yuigama caminó hacia mi lado después de decir eso y sacar su celular. Una vez parada al costado de donde había acabado de tomarme una yo, sin ningún aviso previo, Yuigama sacó una foto. No había tenido ni el tiempo necesario para negarme con esos movimientos ágiles que había tomado. Gracias a ello probablemente haya salido con una cara de tonto en la foto. Aunque probablemente no habría habido ninguna diferencia, ya que si me hubiera avisado antes igual habría salido con una cara roja de idiota con los ojos mirando hacia otro lado. Por eso, bueno, imagino que la foto de ahora está mucho mejor. Envíame esa foto luego. Sí. Yuigama respondió totalmente calmada al escuchar mis palabras. Su vista estaba apuntada hacia su celular. Mi celular comenzó a vibrar después de que ella manipulara el suyo por un momento. Pude encontrar un mensaje de Yuigama cuando revisé la pantalla.
La foto animada que había venido adjuntada estaba de un tono totalmente blanco mientras podía observar estrellas cayendo por todo el lugar. Nuestras caras tenían orejas y nariz de perro, también unos bigotes. Bueno, si está así tan editada realmente ni puedo reclamar mi derecho a copyright. Bloqueo mi celular mientras sonrío forzadamente. Bueno, ya cumplimos nuestro objetivo. Regresemos. No lo hemos hecho y no podemos irnos aún. Después de suspirar, Yuiga-ama jaló de mi manga mientras trataba de dar por terminada la expedición triunfantemente. Ah, vamos entonces a Aikie. Hay muchas cosas para ver ahí. Yuiga-ama apuntó hacia otro edificio. Aikie es una corporación multinacional proveniente de Suecia dedicada a la fabricación y venta minorista de muebles y objetos para el hogar. La tienda más grande aquí en Japón se encontraba en Funabashi, Chiba. Increíble Chiba, la mejor de Japón. Bueno, también ciertamente no era nada eficiente solo merodear sin ningún objetivo en mente por el amplio Lalaport. Tener un lugar claro en mente el cual ir era una buena opción. Comenzamos a dirigirnos hacia Aikie después de asentir a la propuesta de Yuiga-ama. La mayoría de las tiendas en esta sección se encontraban ubicadas cerca a la costa y la brisa marina que soplaba aún era muy fría en esta época, por lo cual se podía sentir vívidamente la diferencia de temperatura cada vez que salíamos de un mall. Yuiga-ama y yo cruzamos rápidamente el puente peatonal mientras me quejaba en voz baja del frío. Ambos suspiramos de tranquilidad una vez dentro de la tienda de Aikie. Dejando de lado el ambiente cálido que se podía sentir dentro, los sofás y alfombras ubicados en la entrada también eran reconfortantemente cálidos para la mirada. Demos una vuelta entonces. Yuiga-ama utilizó el elevador totalmente acostumbrada. Al seguirla pude encontrar delante de mí una habitación de muestra. Todo tipo de herramientas del hogar y cosas de interior estaban ubicadas para poder tomarlas como muestra. En el lugar podían verse también diferentes áreas temáticas como, departamento para tres triunfante, o, un departamento compuesto para enfatizar el aprendizaje, que tenían productos selectos que me hacían sentir como si estuviera en un parque de diversiones. Nunca había venido a una tienda de inmuebles, pero parecía bien interesante. Kaguya-sama, Lobby's War, era bien interesante también pienso en esas cosas ingenuamente mientras observo la tienda 58 Yuiga-ama volteó a ver un estante por el cual pasamos llamado, Vida Pacífica Solitaria. Me pregunto si habría encontrado algún ítem magnífico como un sillón que no se rompiera aún después de sentarse 630.000 veces mientras entro al apartado siguiendo a Yuiga-ama. Un interior decorado en blanco, unos guardarropas y una vitrina bien ordenada que hacía parecer que el lugar fuera más amplio que un simple cuadrado. Al parecer hacían buen uso del espacio de las paredes y los estantes ya que los objetos pequeños estaban bien ordenados también. Al mirar más hacia adelante al parecer el espacio continuaba ya que aparentemente también habían armado una pequeña cocina junto con una lavadora. Ciertamente era la presentación de un espacio adecuado para vivir solo. Hachiman, vive en una habitación así como esta. Dejando de lado la sugerencia de mi cerebro, Yuiga-ama continuaba observando el espacio. Ay, observaba Yuiga-ama el interior, hasta que tal vez por el cansancio decide sentarse en una de las camas pegadas a la pared. Después de hacerlo, Yuiga-ama volteó hacia mi lado y comenzó a hablar despreocupada. Iki, no vivirás solo cuando entres a la universidad. Dependerá de la universidad a la que vaya y a qué programa. No me darían ganas de ir desde mi casa si entro a Tama o Tokoro-Saba. Bueno, por lo menos a las que planeo ir por el momento están más cerca. Mientras tomé y observé una de las botellas de adorno, Yuiga-ama comenzó a hablar sorprendida. Así que ya habías decidido a dónde postular, no hay tantas opciones para universidades privadas de artes sociales que estén a mi nivel académico. Simplemente elegí probar con algunos programas en ese campo que me interesaban. Básicamente fue más un proceso de eliminación que tomar una decisión. 58 Referencia a Kaguya-sama, Lobby's War H. La referencia ocurre porque el nombre en japonés y es un juego de palabras que también puede significar tienda de inmuebles o muebles, Kaguya. Regresé la botella vacía de decoración a su lugar y esta hace un sonido grave a pesar de que no tenía nada dentro. Agrego un par de palabras más como apegándome a ese sonido.
No hay nada que quiera hacer particularmente después de todo. No pude terminar de decir, por eso iré a la universidad a buscar ese propósito. Lo había empezado a notar poco a poco. Probablemente cuando fuera a la universidad ya no podría tener ningún tipo de encuentro predestinado ni podría perseguir ya más sueños que pudieran cambiar mi vida. Probablemente no estuviera calificado para perseguir un sueño en primer lugar, ya que nunca había invertido tiempo en mi vida en nada particularmente. Así encontrara algo interesante de todas formas podía ver el resultado evidente, el cual solo sería que siempre terminaría rindiéndome a mitad del camino, abandonándolo por completo o lamentándome por descubrir que realmente nunca me gustó. Esto no era algo por lo cual deprimirse de todas formas. Probablemente la mayoría de los humanos llevaban vidas similares después de todo. Yuki Noshita había dicho que consistía en rendirse de un par de sueños y volverse un adulto. Sin embargo, existían las personas que en primer lugar no tenían nada a que apuntar desde el comienzo. Por ejemplo, alguien como yo. De ser así, me pregunto qué será de las personas que ni siquiera tuvieron una oportunidad para abandonar sus sueños. Finalmente logré notar que nuestra conversación se había interrumpido debido a mis pensamientos abstractos. Al voltear a mirar a Yuiga-ama puedo observándola mirándome mi mano sosteniendo la botella vacía. Yukinon ya había decidido su carrera también. ¡Qué rápidos! Su susurro que podía interpretarse como un lamento o un pesar me hacen dudar en qué responder. Sin embargo, como señalando que no necesitaba ninguna interrupción, Yuiga-ama suspiró y me mostró una sonrisa. Al encontrarse nuestras miradas Yuiga-ama probablemente había recordado que había estado sentada todo este tiempo. Después de elevar su cintura ligeramente, Yuiga-ama hizo un espacio para que una persona más se siente. Escuchar el vívido sonido rechinante de los resortes de la cama me hace sorprenderme. Era un poco descortés rehusarme a sentarme después de ver que se había dado el trabajo de prepararme un espacio. De hecho seguro parecía muy repugnante como si estuviera tan consciente de lo que estaba haciendo. Aunque sí estaba poniéndole mucha atención y sí era repugnante. Por eso mismo decidí sentarme en la cama sin seguir haciéndome problemas internamente. Iki, ¿cuál fue el sueño que tuviste de niño? Probablemente por el lugar en el que me había sentado, Yuiga-ama había comenzado a preguntarme eso como si estuviera por comenzar a contarme un cuento de cuna. No tenía realmente un gran repertorio como para justificar un cuento, pero decido pensar en su pregunta mientras converso. Depende de la definición de sueño que uses, pero si te conformas con cosas en las que pensé convertirme en algún momento, pues, bueno, hubieron muchas. El jefe de una compañía, un millonario. Tal vez un jugador de béisbol profesional, un héroe, un mangaka, una idol, un oficial. Ah, también un médico, un abogado, el primer ministro o un presidente. También un magnate de petróleo. Todos por el dinero, no puedo ver tu sueño en ninguno de ellos, sí. Bueno, yo también acabo de pensar, ¿qué demonios tiene este niño?, después de escucharme. Incluso me había logrado deprimir un poco. ¿Quién recordaría que era un niño tan antisocial, incluso como ahora? Mientras me despreciaba a mí mismo, Yuiga-ama parecía haberlo notado, por lo cual continuó hablando apresurada. Ah, pero. Pensé que querer convertirse en una idol era grandioso y soñar a lo grande. Tu intento de consuelo no sirvió para nada. Te lo diré para que lo tengas claro, pero mi yo de pequeño era súper lindo. De seguro si hubiera tenido la oportunidad me hubiera convertido en una idol. De hecho, ¿tú qué tal? Yuiga-ama cruzó sus brazos e inclina un poco su cabeza pensante al escuchar mi pregunta. Yo. Yo también soñé muchas cosas. Una florista, una pastelera o una idol. Casi nada diferente a lo mío después de todo. Le doy una sonrisa forzada a la Yuiga-ama que había hablado animada como un niño soñante. Sin embargo, la cara despreocupada que había mostrado desaparece después de un momento, regresando a su expresión madura. Yuiga-ama se puso de pie después de sonreír y comenzó a caminar como una niña, abandonando cada uno de sus sueños con cada paso que daba. También ser la prometida de alguien. Después de decir eso dándome la espalda, Yuiga-ama da una vuelta. Yuiga-ama estaba parada delante de la zona de la cocina dentro del estante de muestra.
Las paredes y cerámicas del lugar también eran blancas allí, mientras que la luz que entraba por las ventanas modeladas como tragaluces cubría el lugar como un velo sobre su rostro. Lo que Yuigama había clasificado como un sueño eran algo tan realista que no podía simplemente burlarme de ello o tomarlo a la ligera. A cambio, decidí caminar hasta la cocina, mientras pensaba en qué palabras frívolas otorgarle. Eso tampoco es diferente a lo mío. Un esposo a tiempo completo, todo un sueño. Si lo dices así no suena un sueño para nada. Yuigama dejó caer sus hombros, tras lo cual sonrió cansada. Al menos sonrió. Sentir esa sonrisa como algo gentil dentro del tan forzado brillo de la habitación me hizo bajar mi mirada por la vergüenza. A pesar de que la cocina preparada dentro de este estante no era para ser usada realmente, era demasiado realista porque tenía desde utensilios para la cocina hasta utensilios para la mesa. Por supuesto que tenían que ser realistas si eran utensilios reales para su venta, pero por alguna razón no podía evitar sentirlas como cosas falsas. Los muebles, las vajillas, la cocina e incluso la cama, todas eran reales pero falsas al mismo tiempo. Mientras me pregunto qué era lo que creaba esa diferencia, inconscientemente toco los reposteros. Al hacerlo, Yuigama dio una palmada. Ah, ¿no crees que algo a mano estaría bien? Un mueble. No. Hablo del regalo. Un pastel o algo así. Por un momento me había puesto a pensar duramente de qué estaría hablando, pero rápidamente lo recuerdo al escucharla decir que se trataba de un regalo. El regalo para Komachi. Lo sabía, solo no lo podía recordar porque no lo había olvidado. Mientras trataba de darme una excusa fervorosamente en mi interior, la idea de Yuigama no parecía saber lo que era detenerse. Yuigama alineaba un plato junto a un cuchillo y un tenedor, además de una taza delante de ella antes de continuar hablando emocionada. Y cuando le demos el pastel también tendrá algo para beber en una taza, y esa taza será el verdadero regalo. Increíble. Lo digo yo, pero qué llamativo. Yuigama comenzó a emocionarse mientras ponía sus manos en sus mejillas. ¿Tú crees? ¿Será llamativo? Pues sí. Tiene un factor sorpresa, por eso está bien. Yuigama comenzó a ponerse roja y a regresar los utensilios a sus lugares después de mi comentario calmado que probablemente le hizo perder un poco la confianza en su sentido estilista. Bueno, aunque. Imagino que algo hecho a mano tampoco estaría mal. Su reacción engreída me había parecido graciosa, por lo cual había comenzado a reír también. Seguidamente las palabras para engreírlas salen de mi boca. Vamos entonces a comer pasteles de paso que vemos que elegir. Ah, eso suena muy bien. Vamos. Dejamos atrás el salón de exhibición mientras soy empujado por la emocionada Yuigama. La idea de regalarle algo hecho a mano no era realmente mala. Era algo que le otorgaba un fuerte impacto a la persona que lo recibía al tratarse de algo en lo cual una persona había puesto su esfuerzo y tiempo para crear. Con mucha mayor razón cuando venía de una persona cercana. Era realmente emocionante. Por eso, bueno, creo que me esforzaré por Komachi y le haré un pastel. Tal vez al hacerlo descubra un nuevo sueño al cual aferrarme. Sí, como Precure, un paticier legendario, ****. Países destruidos, naturaleza existente, eran las palabras una vez aclamadas por Du Fu 59. Por otro lado, también existían los que entonaban el proverbio de, sueños destruidos, realidad existente. Como yo. Mi sueño había sido destruido. A pesar de haber dicho que comeríamos unos pasteles deliciosos para decidir qué hacer, había experimentado al mismo tiempo la cruel realidad de que nunca podría hacer algo tan delicioso como esto. Mi sueño de convertirme en un precure murió. Por esta razón no podía hacer otra cosa que quejarme mientras trataba de dormir al haber regresado a mi casa. Pero de igual manera la noche continuaba avanzando. Mi vida escolar en el día siguiente de haber salido con Yuigama continuaba sin mayores cambios hasta llegar al fin de clases. Al parecer, como nos habían dicho ayer en el salón del consejo estudiantil, no parecía que hubiera ningún trabajo realmente relacionado a las preparaciones del baile de promo, ya que ni Yuki Noshita ni Isshiki nos habían vuelto a avisar nada, hasta llegar a este momento.
Preocupado un poco sobre si realmente debería irme ya que no nos habían avisado nada hasta esta hora, volteé a mirar a Yuiga-ama casualmente. Si fueran a contactar a alguien probablemente ella sería la primera antes que yo después de todo. Yuiga-ama asintió en respuesta después de percatarse de mi mirada. Al buscar el momento preciso para terminar de hablar con Miura y las demás, Yuiga-ama se aproximó apresuradamente hacia mí después de salirle de su grupo. Iki, ¿qué harás hoy? Yuiga-ama me hace una pregunta inclinando un poco su cuello. Su forma de preguntarlo probablemente indicaba que realmente no había nada en que ayudar del baile de promo. Me iré si no hay nada que hacer. Ya veo. Yo también me iré si no hay nada. Al decir eso Yuiga-ama nuevamente regresa apresurada a su asiento, tras lo cual toma sus cosas después de despedirse con una mano de Miura y las demás. Yuiga-ama acomodó su abrigo seguidamente de cargar su mochila en su espalda y enrollarse su bufanda. Bueno, vamos. Sí. 59 es un proverbio en japonés. Sokoto basa lo que está diciendo de países destruidos, naturaleza existente de un poeta Dufu chino. Sorprendido por el transcurso natural de los eventos que habían terminado haciendo que nos vayamos juntos, caminamos hacia la puerta delantera del salón. Esa puerta comienza a vibrar fuertemente tan solo un instante antes de que sea abierta escandalosamente. Nos habíamos sorprendido por el fuerte sonido que había causado esa acción, pero podíamos observar a Isshiki Hiroha parada en el lugar abierto. Al parecer habría venido muy apresurada, ya que respiraba irregularmente por falta de aliento. Menos mal, aún no se fueron. Isshiki suspira enormemente después de quedar exhausta totalmente al observarnos. ¿Qué pasa? Quiero que vengan conmigo primero. Isshiki volteó inmediatamente cuando terminó de decir eso. Yuiga-ama y yo nos miramos cuestionando sus palabras, pero ver a Isshiki tan preocupada no nos dejaba otra opción que seguirla aún sin entender qué estaba pasando. Isshiki, quien caminaba por delante de nosotros, avanzaba apresurada por los pasadizos. Nosotros de igual manera aceleramos nuestros pasos para seguirla. Finalmente logramos alcanzarla tras bajar las escaleras. Miré de reojo la cara de Isshiki. A pesar de mirarla fijamente, Isshiki permanecía con una fuerte mirada que observaba solo hacia adelante mientras comenzaba a apresurarse más, como diciendo que no tenía tiempo para explicarme nada. Las cosas se pusieron feas. Esas fueron las únicas palabras que Isshiki menciona antes de guardar silencio. La severa expresión en su rostro era suficiente para intuir que algo anormal había ocurrido. Antes de poder escuchar algún tipo de explicación concreta, Isshiki logró llegar frente a una puerta la cual probablemente sería el lugar de destino. El salón al que llegamos se encontraba en una esquina junto al salón de profesores, la secretaría y la oficina del director. No había entrado ni una sola vez antes, pero la puerta decía, salón de recepción. Isshiki tocó esa puerta y seguidamente entra apresurada sin esperar una respuesta. Dudé por un instante si seguirla y entrar de igual forma. Pude verlo en el instante que la puerta se abrió. A Hiratsuka-sensei y Yukinosita sentadas en un sofá cerca de la entrada. También a Yukinosita Haruno y la madre de ambas sentadas delante de ellas. Esas existencias junto a estas visitas me hacían imposible solo decir que presentía algo malo. Esto definitivamente no era un presentimiento, era una certeza. Parecía poder ver a Yukinosita encogerse un poco al recibir la mirada calmada, hasta trascendental de su madre. La madre de Yukinosita había dirigido su mirada hacia nosotros a través de la puerta abierta. Sus fuertes y hermosos ojos que parecieran engullir a cualquiera que los mirara expresaban una cálida sonrisa junto a su mirada. Esa mirada me hacía pensar que no había sido diferente a cómo miraba a Yukinosita, por lo cual pude sentir un escalofrío correr por mi espalda. Isshiki hace una pequeña referencia al recibir esa mirada. Gracias por la espera. Todos los que estamos presentes ahora fuimos los que decidimos realizar el baile de promo. Por lo que todos nosotros participaremos en la discusión de si se llevará a cabo o no. Isshiki había hablado llena de determinación, casi como haciendo un estruendo. La hostilidad estaba imbuida en su tono de voz, su forma de hablar y su mirada misma. Isshiki había dirigido su sagaz mirada a la madre de Yukinosita sin intenciones de ocultar nada de ello. Al hacerlo, la madre de Yukinosita sonríe un poco incómoda.
Pero no es nada tan exagerado como una discusión. Tan solo vine aquí para darles a conocer mi opinión. Después de hablarnos lenta y amablemente como persuadiendo a unos niños, la madre de Yukinosita nos invita a sentarnos con su sonrisa. Hiratsuka-sensei también había volteado a mirarnos para asentir como diciendo que le hagamos caso. Había 2 sofás de cuero negro. Enfrente del sofá más pegado hacia el fondo había una mesa corta que dividía el espacio entre el sofá en forma de L, en el cual Hiratsuka-sensei y Yukinosita estaban sentadas. Por supuesto que nosotros teníamos que sentarnos en el mismo lado que ellas. Naturalmente terminaríamos dándole la cara a la madre de Yukinosita y Aruno-san. Entonces déjanos escuchar lo que tienes que decir nuevamente. Yukinosita, que no había volteado a vernos ni una sola vez desde que llegamos, había comenzado a hablar perspicazmente. Escucharla hizo a su madre sonreír forzadamente. Aruno-san solo movía el palillo del café que le habían servido aburrida. El salón es cubierto en un silencio rotundo, tal vez por el aura fría que la familia Yukinosita emitía. Al parecer, habiendo sentido ello, la madre de las hermanas sonríe gentilmente intencionalmente. Hay personas que piensan que el baile de promo debe ser cancelado. Muchos de los responsables de los alumnos de esta escuela vinieron a hablarme al ver el video que subieron a internet. Al parecer se preocupan de que no es muy saludable. De que no es un acto que deban realizar alumnos de una escuela preparatoria. Después de terminar de elegir sus palabras cuidadosamente para expresar su opinión, la madre de Yukinosita dirige su mirada hacia Aruno-san. Aruno-san suspira un poco molesta al recibir esa mirada. También hay opiniones mezcladas entre los graduados. Puedo intuir la razón por la cual Aruno-san había venido aquí gracias a su forma de hablar, ayudando a las palabras que su madre había dicho. Al parecer había sido despachada para proveer de fuego de cobertura. No obstante, seguidamente un contorno de la boca de Aruno-san se eleva ligeramente en forma de una sonrisa provocadora mientras continúa hablando. Aunque realmente tampoco hay muchas opiniones negativas al respecto. Que sean pocas no es una buena razón para ignorarlas tampoco. Debemos ser considerados con las personas que piensan que no es adecuado. La madre de Yukinosita había respondido inmediatamente a las palabras de Aruno-san. No habían sido palabras amables como si estuviera reprochándola, sino más bien palabras para refutarla. Podía sentir algo majestuoso en su actitud. Sin embargo, Aruno-san tan solo había ignorado esas palabras con una cara desentendida mientras volvía a tomar de su café con los ojos cerrados. Yukinosita, por otro lado, solo las observaba con una mirada fría en su rostro. Probablemente por eso, cuando finalmente abrió su boca para comenzar a hablar, sus palabras también podían sentirse frías de igual manera. ¿Y por qué tuviste que venir por eso, madre? Yo también soy una de las personas que participan en la asamblea de padres. Además de que no puedo simplemente ignorar el pedido de personas conocidas de tu padre. Puedes entender eso, ¿verdad? Su expresión era sonriente y su tono de voz gentil. Su forma de hablar también era calmada. Sus palabras eran fácilmente persuasivas. Su actitud era definitivamente como la de una madre tratando de persuadir a su hija, claramente diferente a la actitud que había tomado con Aruno-san hace un momento. Después de que Yukinosita presionara fuertemente las mangas de su falda y postrara su mirada, su madre continuó hablando gentilmente. Por supuesto que también pienso que no habrá ningún problema si son moderados al hacer las cosas. Su sonrisa atenta, su agraciada voz y sus palabras un poco condescendientes eran increíblemente cortés, pero lo que decía tenía un significado totalmente opuesto a lo que hacía sentir. Esa actitud se podía sentir en sus siguientes palabras. Pero nosotros también investigamos sobre el baile de promo y es una verdad que siempre existen problemas relacionados al alcohol o relaciones ilícitas entre los chicos y chicas que participan. Existen personas que piensan que hacer un baile de promo en lugar de una fiesta de agradecimiento es muy inapropiado. Además de que si ocurriera un problema ustedes no podrían cargar con esa responsabilidad. Por eso, habíamos acordado que la asamblea de padres participe junto con la escuela para prevenir esos problemas. Ya habíamos recibido ese consentimiento. Yukinosita había gritado un instante. Sin embargo, su tono de voz parecía haberse reducido mientras hablaba hasta finalmente sonar como una débil queja de una niña.
Las palabras que había agregado por el final no habían sido diferentes a un susurro. Tenía también su mirada postrada mientras apretaba fuertemente sus dientes. La madre de Yukinosita había estado entrecerrando un poco sus ojos mientras escuchaba, pero asintió después de terminar de escuchar todas las palabras que Yukinosita había tenido para qué decir. En cuanto a eso, pienso que la asamblea de padres fue muy imprudente. ¿No fue acaso un consentimiento que dieron al solo ver los papeles? Por eso es que la decisión final estaba aún por tomarse hasta ver cómo era realmente. Eso no tiene sentido. Por eso les habíamos explicado todo correctamente para que después no se viniera todo abajo. De hecho, no es justamente el trabajo de la asamblea disciplinar las cosas para evitar estos problemas. Las palabras finales de Isshiki habían sido agresivas. Su valiente actitud había dejado perpleja a Yuigahama. Isshiki. Discúlpeme. Después de ser reprendida por Hiratsuka-sensei, Isshiki se disculpó, tal vez pensando que se había pasado un poco en lo que había dicho. Había comenzado a hacer pucheros como para demostrar su descontento. Aruno-san, quien había estado observando todo ello, solo había volteado su cara un poco mientras evitaba reírse. Por supuesto que era solo Aruno-san la única que podía estar riendo en esta situación. Hiratsuka-sensei había inclinado su cabeza para disculparse por la descortesía de su alumna, pero la madre de Yukinosita solo había inclinado su cuello en señal de que no le había molestado. Por supuesto que pienso que la asamblea tiene pensadas varias cosas. Estoy segura de que no planean cancelar ni restringir todo del evento. Aunque sí imagino que están preocupados. Especialmente ahora que existen las peleas por internet o cosas como identificar a una sola persona y lastimarla, es muy fácil que ocurran ese tipo de escándalos e incidentes, ¿no es así? Por eso justamente están mucho más nerviosos con este tipo de eventos llamativos. La madre de Yukinosita dirigía su mirada hacia Isshiki mientras hablaba. Esa mirada parecía brillar, hasta estar feliz, como si estuviera observando algo extraño. Decías llamarte Isshiki-san, ¿no es así? Así como lo acabas de decir tú misma, creo que es la labor de la asamblea de padres y el de la escuela enseñarles cómo lidiar con este tipo de incidentes y utilizar adecuadamente el Internet. De hecho, ya hay una iniciativa avanzando para incorporarse en el sistema educativo actual. Últimamente es también uno de los acercamientos que la mayoría de negocios están comenzando a tomar en sus periodos de evaluación y entrenamiento. Su ferviente forma de hablar parecía dar la impresión de que estuviera divirtiéndose un poco. La forma vívida en la que otorgaba sus explicaciones y análisis parecía mucho a la de su hija Yukinosita cuando se explicaba también. Podía decirse que era hasta agradable ver eso. Pero esa imagen sobrepuesta de ambas desaparece en el instante en que deja de sonreír. Pero aún es difícil decir que es suficiente. Incluso los adultos bien instruidos y capaces de entender las cosas como son, también son capaces de ocasionar problemas y discusiones en Internet después de todo. Por eso mismo estaba de más decirlo a los jóvenes. Por eso no deberían hacer el baile de promo. No había necesidad de que dijera esas palabras, ya que podía intuirse claramente por el flujo de su conversación. Y ciertamente los alumnos que habían participado en la sesión de fotos habían subido todas esas fotos y videos sin ninguna preocupación, sin siquiera imaginarse de que harían preocupar a otros. Existían padres que estaban conectados a través del INE, por lo cual no era nada extraño que otros padres preocupados observaran las cuentas de sus hijos de Instagram y otros medios de comunicación. Era una irrefutable verdad que nosotros los alumnos habíamos hecho eso sin pensar en esas consecuencias. Por lo mismo había existido la probabilidad de ser encontrado por alguien preparado a tomar acción frente a lo que pudo haberle parecido un acto no sano. Nunca llegaremos a ningún lado si te pones a hablar de probabilidades. Yukinosita había hablado dolida, tal vez después de llegar al mismo pensamiento que yo. Tenía toda la razón. Era bien tonto de tener algo por preocuparse por el peligro de cada cosa que pudiera ocurrir. Si se pusieran a decir eso, entonces también tendría sentido la lógica de detener el baile de promo por el peligro de que alguien vaya a envenenar las bebidas de la mesa de comidas. No existía nadie que pudiera garantizar que fuera a ser absolutamente seguro sin importar cuánto trataran de prepararse para evitar un problema. Era evidente que la madre de Yukinosita también entendía eso.
Por eso creo que no hay necesidad de empecinarse en hacerlo cuando existen tantas opiniones negativas al respecto. Ganarse el desprecio de la sociedad sería lo mismo que invalidar el significado de volverse autosuficiente después de todo. Por eso mismo la madre de Yukinosita ahora había cambiado su acercamiento y hasta había comenzado a mezclar las emisiones de las personas en su argumento. Su madre continuaba hablando mientras sus cejas se bajaban un poco como tratando de enfatizar su preocupación por nosotros. La fiesta de agradecimiento es algo realizado para los graduados, pero es al mismo tiempo un evento muy importante también para la asamblea de padres, los alumnos y las personas de la región. Nunca ha habido ningún tipo de insatisfacción en las fiestas de agradecimiento anteriores, ¿no es así? La madre de Yukinosita voltea su mirada hacia Haruno-san sentada a su lado después de hablar. Haruno-san tan solo asiente una vez moviendo su cabeza desinteresada. Yukinosita no podía encontrar qué decir. Puedo sentir un sabor amargo en mi boca mientras pienso en que habían hecho uso de un punto crítico difícil de ignorar dentro del argumento. Habría sido mucho más fácil conseguir su entendimiento si nos hubieran dejado la oportunidad de enmendar las preocupaciones que existían a través de llevar a cabo el baile de promo. Sin embargo, ya habíamos empezado esta argumentación con el problema siendo la existencia misma del baile de promo. Sería extremadamente complicado validar esa lógica. Es mientras pienso en esas cosas que Isshiki repentinamente lanza su cuerpo hacia adelante. Si hablamos de graduados, nosotros también lo seremos en el futuro. Tenemos el suficiente derecho a proponer como mejor la fiesta de agradecimiento. La sofistería hasta refrescante que Isshiki había expresado me hicieron suspirar intencionalmente. Bien, Isshiki. Volteo a ver a Isshiki impresionado mientras la observo viéndome también sacando su pecho en orgullo. Tal vez siendo estimulada por eso, Isshiki continúa hablando. Y es de hecho que el baile de promo fue aceptado favorablemente por todos los alumnos. Incluso en las redes sociales, gran parte de las opiniones son todas positivas y... Sin embargo, Isshiki no pudo terminar de hablar. La madre de Yukinosita había sonreído calmadamente y comenzado a interponer sus propias palabras en el instante en que Isshiki había dudado un momento en continuar. Probablemente sí sea así en las redes sociales. Pero, es también importante prestar atención a las opiniones que no se dan a conocer abiertamente. Esa es la responsabilidad que tienen las personas en la cima, las personas que reciben la confianza de los demás. Sería bueno que recuerden esto bien. Sus últimas palabras habían sido dirigidas a sus hijas. Su tono de voz o su forma de hablar no habían cambiado en lo absoluto, pero solo la calidez de esa parte había sido claramente distinta a lo demás. Tal vez por ello, Haruno-san solo había soltado un gesto de burla al suspirar aburrida, mientras que Yukinosita se había quedado totalmente tiesa. Finalmente puedo reconfirmar las palabras de aquella vez. Había experimentado propiamente el significado de aquellas palabras, alguien más terrorífica que yo, que Yukinosita alguna vez había mencionado. Esto es malo. No llegaremos a ningún lado así. Esta persona no era alguien con la que se pudiera batallar haciendo uso de la lógica. Por un lado, pareciera que estuviera escuchando las palabras de los demás mientras asentía con una sonrisa gentil. Parecía que estuviera discutiendo con alguien al escuchar las opiniones de las otras personas. Pero no era realmente el caso. Lo único que hacía era hacer uso de un estilo de contraataque que cortaba sin piedad como una katana en regreso a los flancos débiles de su oponente después de parecer que escuchara lo que el otro tenía que decir con una sonrisa hasta esperar a su oportunidad. Todavía sería algo normal si con eso ganara el argumento y apuntara a deshabilitar a su oponente. Pero no se conformaba solo con eso y tan solo continuaba guiando a su oponente de esa forma a la trampa que ya tenía preparada desde antes. Para la conclusión final del argumento no cedería en nada en lo absoluto. Pondría hasta una cara dolorosa con tal de conseguir la razón. Haría incluso uso de las emociones para constituir su argumento definitivo. La madre de Yukinosita había dicho que esto no se trataría de algo tan grande como una discusión. Y tenía toda la razón. Básicamente esta persona nunca había tenido ni la intención ni el tiempo de participar en una argumentación desde el inicio. Sus puntos definitivamente estaban llenos de contradicciones y huecos, pero todo eso estaba bien cubierto por una suave sonrisa y gentil tono de voz.
No, de igual forma nada cambiaría si encontráramos esos huecos y los utilizáramos. Probablemente solo asentiría sonriente y dejaría pasar nuestras palabras para nuevamente volver a llegar a su misma conclusión desde otra perspectiva. Entonces no sería adecuado que continuara hablando más. Si esta persona continuaba hablando simplemente seguiría reduciendo los huecos lógicos que podríamos usar a nuestro favor. Probablemente Is-Siki de igual forma había sentido ese peligro. Había volteado a mirarme. Solo podía mirar su mirada de reojo y sonreír forzadamente a su reacción. Me sentía realmente culpable si la había hecho esperar algo de mí, pero el oponente realmente era muy bueno esta vez. Si hubiera algo que pudiera hacer ahora sería a lo mucho cambiar el destino de la conversación. Había escuchado que la escuela ya había dado su consentimiento. ¿Cuál es su opinión? Tras decir eso y mirar a Hiratsuka-sensei, todas voltean a mirarla al mismo tiempo. Podía notarse un poco de expectativa en las expresiones de Yuigahama e Is-Siki. Haruno-san permanecía como una espectadora un poco esperando ver algo interesante, mientras que Yuki Noshita esperaba una respuesta a mi pregunta con sus ojos cerrados. Por otro lado, la mirada de la madre de Yuki Noshita permanecía gentilmente calmada mientras observaba a Hiratsuka-sensei en silencio. Después de recibir muchas miradas, Hiratsuka-sensei comienza a hablar después de sonreír con los contornos de su boca. Personalmente preferiría evitar suspenderlo inmediatamente. Esta escuela tiene la tradición de respetar la libertad de sus alumnos. Deberíamos tratar de solucionar las faltas del problema y obtener el apoyo continuo y entendimiento de la asamblea y todos los involucrados. Esa es mi opinión personal. Como podía esperarse de una persona adulta confiable. Sería adecuado terminar con esta farsa de discusión con esto. La madre de Yuki Noshita había asentido lentamente como tal vez no teniendo ninguna objeción en la sugerencia de volver a examinar las cosas desde otro punto de vista. Creo que su opinión es bien adecuada. Entonces volveremos otro día nuevamente. Puedo esperar que la próxima vez la escuela también sea parte de esta reunión. Se lo comunicaré a mis superiores. Verificaré la fecha rápidamente y la volveremos a contactar. La madre de Yuki Noshita dio una reverencia después de terminar esa conversación metódica. Gracias por las molestias. Se los encargo. Haruno, despídete de los demás y volvamos. Saldré después de terminar de beber este café. Haruno-san sacudió su mano mientras reía huecamente al señalar su copa de café. La madre de Yuki Noshita suspiró cansada mientras la observaba. Ya veo. Voy saliendo entonces. La madre de Yuki Noshita se pone de pie después de decir eso. A pesar de haber estado sentada tanto tiempo, su vestido no tenía ninguna marca notable arrugada y su postura permanecía tan elegante como siempre. Seguidamente, la madre de Yuki Noshita llamó el nombre de su otra hija hablando pero con un tono totalmente diferente al que podría recogerse de su apariencia. Yukino. Al ser llamada Yuki Noshita solo movió su mirada en esa dirección. Ver esa reacción hizo que su madre continúe hablando gentilmente. Puedo notar que te estás esforzando, pero regresa más temprano a casa. No te esfuerces demasiado. Sí, lo sé. La madre de Yuki Noshita había sonreído al observar a Yuki Noshita cerrar sus ojos después de escuchar sus palabras. Tal vez tomando eso como una señal de fin, su madre comenzó a caminar. Hiratsuka-sensei también se puso de pie después de que nosotros nos despidamos. Probablemente fue a acompañarlas hasta la salida. De esa forma ambas salieron del salón. Se podía sentir un suspiro muy profundo en el lugar emitido en todas direcciones después de que la puerta fuera cerrada. Podía notar que la madre de Yuki Noshita y Hiratsuka-sensei aún hablaban de un par de cosas como despidiéndose detrás de la puerta del salón. Haruno-san susurra en voz baja como para que no sea escuchada por ellas. Me cansé. Realmente es una molestia que me haga acompañarla a estas cosas. Haruno-san hace una cara amarga después de decir eso y beber de su probablemente ya frío café. Yuki Noshita, a pesar de no haber bebido un café, tenía su boca cerrada fuertemente y su garganta parecía temblar como si acabara de beber algo. En esa expresión incluso podía notarse la similitud de ambas mucho. Aunque probablemente decir que se parecieran también significaría que se parecían mucho a esa madre.
Podía haber sentido un par de cosas similares en ella que en las hermanas. Su extraña aura, sus personalidades ligeramente retorcidas eran algo que era visible en su madre también. Por eso inconscientemente me daban ganas de averiguar más al respecto. Dijo que era parte de la asamblea de padres, pero ¿qué era, la presidenta o algo así? No, para nada. Es algo así como de la junta directiva, un título desconocido. Tiene la influencia de su familia, pero es algo como un trabajo donde escribe los permisos y autorizaciones. Muchos están relacionados con el trabajo de nuestro padre y 2 de sus hijas estuvieron a esta escuela, ¿no es así? Por eso salió esta vez a representarlos porque se lo pidieron. Ya veo. Así que tenía una fuerte relación con las personas de más influencia en el área. Tal vez comparándolo con algo más cercano a mí, sería como un ejecutivo de la compañía donde trabajaba mi padre. Al parecer era de esas personas que iban a notificar a la otra parte interesada cuando ocurría un problema y se entrometía más de lo normal a pesar de que nadie se lo pedía cuando abordaba a su oponente. No, a la madre de Yukinosita se lo habían pedido las mismas personas de nuestra área, así que probablemente era un poco diferente a ese ejemplo. Mientras pensaba en ello el tono de voz de Haruno-san parece reducirse más. Por eso no importa realmente su opinión. Solamente tuvo que venir a dejar sus palabras para mantener su fachada porque se lo pidieron. Haruno-san rió por su nariz después de decir eso aburrida. Sin embargo, no había forma de que yo pudiera reírme de la misma forma. Su posición frente a este asunto me hacía sentir un poco mal al recordarme a un alardeo que alguien había hecho de forma similar alguna vez. Hiratsuka-sensei regresó al salón de recepción después de abrir la puerta mientras suspiraba. Bueno, esto es molesto. Hiratsuka-sensei dijo eso apenas comenzaba a hablar con una sonrisa amarga. Después de sacar un cenicero de vidrio de un gabinete en una esquina del salón, Hiratsuka-sensei caminó hacia la ventana y prendió su cigarro. Al parecer se tenía permitido fumar dentro del salón de recepción a pesar de la prohibición que había del no uso del tabaco dentro de la escuela. Bueno, a este salón entraban mayormente los invitados VIP y de seguro existían muchos amantes del tabaco entre ellos. Imagino que intentaban mostrar algo de sinceridad y respeto manteniendo un espacio especial como este no afectado por las reglas. Básicamente la madre de Yukinosita había sido recibida como una invitada de honor y solo considerando ese punto hacía evidente la postura de la escuela frente a este asunto. Probablemente era algo que Yukinosita, quien había estado participando desde el inicio en esta discusión, ya había notado desde el comienzo. Yukinosita le hizo una pregunta a Hiratsuka-sensei aún totalmente igual a hace un momento, con su postura recta pero con una voz deprimida. ¿Cómo cree que terminará tomándolo la escuela? No puedo decir nada a estas alturas. Para ser honesta, solo con el video que subieron a las redes sociales, Bueno, yo y mis superiores no le encontramos un mayor problema. Hiratsuka-sensei, quien aspiraba y suspiraba su tabaco, sonreía mientras le habló a Yukinosita para hacerla sentir mejor. Después de dejar caer las cenizas de su cigarro, Hiratsuka-sensei continuó hablando calmadamente. Sin embargo, en este mundo existen demasiadas personas que nos proporcionan información favorable. A veces recibimos correos y llamadas con quejas como que las faldas de las estudiantes son muy cortas, que vieron a alumnos haciendo un escándalo en las calles o que se burlaron de alguien. Usualmente solo les agradecemos por sus opiniones y les prometemos usarlas como referencia para mejorar la educación de los alumnos. Si es necesario también llamamos la atención de quien lo necesite, pero esta vez. Hiratsuka-sensei cortó sus palabras en ese momento, tras lo cual suspira el tabaco en su boca y pone una cara dolorosa. Ya que vino alguien de esta forma, probablemente el problema sea tomado mucho más en serio. Tendremos que responder de una forma más seria de igual forma. Había dicho que tendrían que responder de una forma más seria como para tratar de ocultarlo, pero lo que realmente significaba era solo una cosa, la suspensión del baile de promo. Serían incontables los casos similares a este problema si fuera a dar un ejemplo. Por ejemplo, hace un tiempo se publicó un anuncio donde las relaciones públicas de cierta empresa ofrecían un trabajo. La publicación había otorgado un fuerte impacto a la población y recibido millones de me gusta,
al haber sido un anuncio un tanto impactante y extraño. La mayoría de las reacciones habían sido favorables ya que alababan su peculiaridad. Sin embargo, después de unos días la misma empresa terminó retirando esa publicidad. La razón había sido porque la empresa había recibido quejas y opiniones negativas a través de llamadas y correos que terminaron creando un problema interno, aparentemente. Al parecer la tendencia ahora mismo era no dejarles opción más que actuar al respecto, o tal vez obligar a la entidad a actuar al respecto sin importar que algo reciba opiniones positivas, siempre y cuando cuente también con al menos un poco de criticismo. La concientización de hacer que la sociedad considere todas estas cosas se hizo más fuerte desde que los conceptos como compliance o políticamente correcto comenzaron a clavar sus raíces en nuestra sociedad. Esto mismo no era algo necesariamente malo, pero la sociedad aún se encontraba en medio del proceso de cambio para poder adaptar esa perspectiva. Por eso mismo las palabras inapropiado, indiscreto y malsano eran usadas excesivamente, lo cual invitaba a tomar una reacción exagerada de igual manera. Se podría decir lo mismo en cierto aspecto de las circunstancias que involucran este baile de promo. Probablemente bastaba con tener una idea general de todo esto. Lo que sería un problema esta vez serían las acciones que fuéramos a tomar. La escuela no puede persuadir de alguna forma a la asamblea. Probablemente sea malo para la escuela retractarse en su palabra después de haber llegado a un acuerdo interno después de todo. Traté de ver si de alguna forma podíamos utilizar ese punto para llevar a cabo su aprobación. Al hacerlo, Hiratsuka-sensei bajó su mirada hacia su cigarro mientras se toma un momento para pensar. No es como si no fuera posible, pero creo que si planean seguir haciendo este baile de promo a partir del próximo año también, no debería entrometerme. Hiratsuka-sensei volteó hacia nosotros después de pegar su cigarrillo en el cenicero y apagarlo. Podía sentirse un fuerte olor a tabaco por la habitación después de que el cigarro es apagado. Ese olor hace que mi preocupación crezca más. Había puesto una cara precipitada al ser incapaz aún de entender lo que Hiratsuka-sensei quería decir. Aruno-san alzó su voz sorprendida mientras ocurre esto. Shizuka-chan, aún no se los has dicho. Por supuesto que no puedo decirles algo que no se ha decidido formalmente aún. Seguramente no pudiste decirlo. Ah, no. Hiratsuka-sensei había estado hablando llena de confianza, pero lanzó su mirada incómoda hacia otro lado después de escuchar las palabras de Aruno-san. Aruno-san suspiró profundamente como para poner más presión en sus palabras. Para empezar, son una institución pública. Podrías deducirlo por la cantidad de años que llevan de servicio. Creo que será posible este año definitivamente ya que casi se había logrado el año pasado. Puedo de alguna forma entender un poco la situación por el contenido de la conversación. A pesar de eso no sentía ganas de explicarlo. Simplemente podía entenderlo huecamente. Sin embargo, Yuiga-ama sí trató de explicarlo. Eso es, bueno, hablaremos de eso luego. En otro momento. Después de que Hiratsuka-sensei forzara a cambiar de tema a Yuiga-ama quien había hablado temerosamente, ésta le dirigió su mirada a Yukinoshita e Isshiki. Entonces, ¿qué harán? Ambas elevaron su rostro después de escuchar esa pregunta. Yo también comienzo a rascar mi cabeza como para comenzar a pensar nuevamente después de estar un poco distraído. Pues aunque nos pregunte eso. Imagino que arreglar los imperfectos del plan y... Yukinoshita sacudió su cabeza mientras decía eso. Probablemente se había percatado que lo que estaba diciendo no sería posible, no tendría sentido. Cambiar cualquier aspecto de usar vestidos, bailar o realizar una fiesta muy llamativa le quitaría todo significado a lo que constituía un baile de promo. No sería lo que los participantes estarían esperando. Por otro lado, tampoco podríamos realmente esperar que nos dejaran realizarlo tan fácilmente al solo modificar un poco las partes que causaran controversia. Sería solucionar una parte para quedar atrapado por otra. Un camino sin salida. Pensaré en alguna forma para que podamos ganar su consentimiento mientras las discusiones sigan en pie. A pesar de lo que había dicho, no podía sentirse ningún tipo de esperanza en las palabras de Yukinoshita gracias a su pálida cara y débil tono de voz. Ahora mismo no había ninguna otra cosa que hacer. Por eso,
Solo puedo asentir a sus palabras igualmente. Bueno, es verdad. Por ahora solo reunamos material para convencerlos, y de ahí. Mis palabras se detienen allí. Yukinosita sentada al lado del sofá había sostenido una punta de mi chaqueta para detenerme. La fuerza con la que me jalaba era débil, pero podía notar cómo el lugar que sostenía comenzaba a arrugarse. Espera. A partir de ahí es nuestro trabajo. Es algo que yo debo hacer. No es el momento para darse ese lujo. Isshiki asintió a mis palabras también. Hiratsuka-sensei igual que siempre solo nos observaba en silencio. Yuigama a un costado no decía nada y permanecía callada. Yukinosita se había quedado sin palabras mientras cerraba sus labios fuertemente. Mientras esperaba la respuesta de Yukinosita, es otra persona quien comienza a hablar a cambio. Todavía vas a darte las de Loni-chan. A pesar de que la voz parecía estar divirtiéndose, burlándose de alguna forma, había contenido un eco increíblemente frío. Yukinosita Haruno, quien yacía sentada calmadamente en el sofá opuesto, nos observaba con una mirada compasiva. «Ah. ¿De qué hablas?» Había contenido un poco de ira en mi respuesta sin notarlo. Podía notar que mi forma de hablar había sido más alterada de lo normal. Sin embargo, Haruno-san solo había reído como habiendo disfrutado mi reacción. No deberías entrometerte tan descuidadamente en algo que Yukino-chan está diciendo que hará sola. No eres el Oni-chan de Yukino-chan ni nada por el estilo. Después de todo. Puedo sentirme quedarme sin palabras al escuchar su argumentación trivial. Escuchar el suspiro liviano de Isshiki detrás de mí me hace postrar mi mirada involuntariamente. No es eso. La voz que había negado las palabras anteriores había sido una voz temblante y débil, pero firme. Podía sentir como si alguien hubiera acariciado mi espalda, lo cual causó que elevara la mirada reflexivamente y pudiera observar a Yuigama mirando molesta a Haruno-san. Es porque es una persona importante para nosotros que ayudar es algo normal. Pienso que deberían respetar la determinación de la persona si es importante para ustedes. Haruno-san había suspirado un poco irritada. Probablemente nuestra madre vea de otra forma a Yukino-chan si el baile de promo se lleva a cabo. Por supuesto que solo si Yukino-chan lo lleva a cabo por su propia cuenta. ¿Entienden lo que significaría entrometerse en eso? Podía sentirse una hostilidad clara en su voz. Su aguda mirada pareciera querer atravesar a alguien, mientras que sus palabras se clavaban filosamente en mí y Yuigama. Había sido una pregunta pesada. Había sentido que nos había preguntado si podríamos ser capaces de tomar responsabilidad por su futuro y su vida misma. Por supuesto que no había forma de responder frívolamente a esa pregunta. No éramos tan niños como para realizar cosas sin pensar en las consecuencias, ni tan adultos como para cargar con el peso de todo. Por eso mismo tanto Yuigama, Isshiki y yo no teníamos otra opción más que permanecer en silencio. Probablemente solo Hiratsuka-sensei podría responder a esa pregunta en este lugar. Sin embargo, Sensei no decía nada y solo suspiraba el humo de su tabaco mientras observaba a Haruno-san con una sonrisa dolorosa. Haruno-san relajó un poco su expresión, tal vez habiendo notado esa mirada, tras lo cual, totalmente diferente a hace un momento, comenzó a hablarnos gentilmente. No siempre es lo correcto continuar ayudando a alguien sin importar cuánto quieran a una persona. ¿Saben cómo se le llama a la relación que ustedes mantienen? Nee-san, detente. Lo sabemos. Yukinosita no había interrumpido su pregunta, solo había respondido tranquila y calmadamente. Después de observar su sonrisa transparente como un cristal, Haruno-san parecía no tener intenciones de continuar tampoco. Yukinosita estaba observando fijamente sus manos que tenía sobre su regazo. Después de un momento, Yukinosita decidió comenzar a hablar calmadamente aún en esa postura. Quiero probarle a todos que puedo hacer esto yo sola. Por eso. Ikigaya-kun, ya no tomaré prestada tu ayuda. Perdóname por pedirte algo tan egoísta, pero... Por favor, deja que lo haga yo sola. Después de decir eso, Yukinosita elevó su rostro. Igual que su tono de voz compuesto, la expresión en su cara era pura y gentil. Sin embargo, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas cuando nuestras miradas se encontraron.
Había estado expresando una débil sonrisa todo este tiempo, pero sus labios ahora habían comenzado a temblar haciendo sentir el dolor en su expresión. Después de suspirar sutilmente, la voz con la que comenzó a hablar era temblante. Si no lo hago solo terminaré peor de lo que ya estoy. Lo sé, sé que dependo demasiado de los demás. Sé que siempre termino dependiendo de otros a pesar de que digo que no lo haré, tanto de ti como de Yuiga-ama. Yuki Noshita había hablado vacilante pero sin perder sus palabras con un tono de voz cada vez más deprimido. Yuiga-ama había bajado su mirada al piso mientras escuchaba sus palabras en silencio. Hiratsuka-sensei cerró sus ojos en silencio mientras que Isshiki miraba hacia otro lado incómoda mientras parecía ponerse tensa. Haruno-san había estado mirándonos con una mirada fría, pero comenzó a relajar su expresión nuevamente después de suspirar brevemente. Yo, sin embargo, no podía quedarme sin decir nada. Sin importar que lo que fuera a decir fuera algo hueco sin ningún significado, no podía quedarme callado sin negar esas palabras. Estás mal. Te equivocas totalmente. Puedo a duras penas formar esas palabras. Sin embargo, Yuki Noshita movió su cuello ligeramente en negación. No estoy equivocada, siempre termina ocurriendo lo mismo. Siempre pienso que podría hacerlo mejor la próxima vez, pero a las finales nada nunca cambia, por eso, por favor. Sus ojos me observaban llenos de lágrimas, su voz me lo anunciaba efémeramente mientras me observaba con una sonrisa débil. Observar eso me hace detener mis palabras. Solo podía suspirar. Iki. Yuiga-ama había jalado de mi manga. Después de suspirar profundamente para contener mi cuerpo temblante, pude finalmente asentir a sus palabras. Había respondido para hacerle entender que había entendido lo que me había dicho, pero no sabía si me habría escuchado. Al parecer, sin embargo, sí me habían escuchado. Después de sonreírme y asentir en respuesta, Yuki Noshita se puso de pie lentamente. Regresaré al consejo estudiantil y pensaré cómo lidiar con lo que venga. Yuki Noshita comenzó a caminar después de darle una reverencia a Hiratsuka-sensei. Sus pasos no contenían ningún tipo de duda ni desconcierto, había salido del salón sin mirar atrás. Isshiki de igual forma se puso de pie y comenzó a seguir a Yuki Noshita después de despedirse también. Tras la partida de ambas, Hiratsuka-sensei suspiró totalmente cansada y volvió a prender el fuego de su tabaco. Ikigaya. Volvamos a hablar en otro momento. Por ahora regresen a casa. Tú Yuiga-ama y Haruno también. Hiratsuka-sensei había hablado con una expresión un poco dolorosa y cansada después de botar el humo de su boca. Eso haré. Presiento que yo también estaba haciendo una cara similar mientras respondía. Una cara muy cansada y demasiado dolorosa. Ponerme mi abrigo era muy molesto, por lo que solo tomé mi mochila y me puse de pie después de despedirme de Haruno-san. Sentía que si no me forzaba a moverme, me hubiera quedado con este lugar por el cansancio y el abatimiento. Yuiga-ama estaba a mi costado preparándose para salir. Volteé hacia su dirección y, de ser posible con mi voz más amable y mi mejor sonrisa, me despedí de ella. Bueno, nos vemos. Sí. Nos vemos. Yuiga-ama parecía haberse sorprendido por un instante al levantar su cara, pero rápidamente parece haber entendido mi intención y me respondió con una sonrisa. Dejándome llevar por esa gentileza, asentí sin fuerza mientras salgo del salón de recepción. No tenía la confianza de que pudiera hablarle bien a Yuiga-ama ahora mismo. De hecho, hubiera sido mejor no hablar nada con ella a cometer algún tipo de error y decirle cosas que no debería decir. Me dirigí hacia el parqueo de la escuela después de salir del edificio, arrastrando mis pesadas piernas. Después de quitar el seguro, empujé de mi vieja y oxidada bicicleta hasta la entrada de la escuela. Mis piernas no eran las únicas cosas pesadas que sentía, la bicicleta, mi cuerpo, todo era muy pesado. Podía sentir hasta mis hombros poniéndose pesados rápidamente. Repentinamente, después de voltear por la sensación de alguien jalándome, puedo observar a Yuki Noshita Haruno con una de sus manos en mi hombro respirando cansada tal vez por haberme perseguido corriendo. Te alcance, acompáñame un rato. Haruno-san se alineó a mi lado y comienza a caminar después de mencionar esas palabras después de hacer el gesto forzado de limpiarse el sudor en su rostro.
Ya me encontraba tan cansado que no tenía ni las fuerzas para negar su petición. Hasta la estación. Sí. Pensaba regresar junto a Gama-san también, pero se me escapó cuando traté de invitarla. Es muy perspicaz después de todo. La mayoría no trata de huir de ti. La mayoría no puede huir de mí. Reí con una sonrisa ronca mientras hablaba sarcásticamente para que Haruno-san sonría en respuesta y me regrese el sarcasmo. Ciertamente, una persona torpe como yo había sido atrapada fácilmente mientras se podía decir que Yuiga-ama había sido muy perspicaz al escapar de ella. Haruno-san también parecía sorprendida, ya que había comenzado a suspirar admirada. En verdad es muy perspicaz. Lo entiende todo. Lo que piensa Yukino-chan, sus verdaderas intenciones y todo. Me detuve y volteé a mirar a Haruno-san involuntariamente después de parecer escuchar algo que no podía ignorar. Haruno-san sonríe en respuesta a mi acción. No, supongo que no solo es perspicaz. Tiene un rostro bonito, una buena personalidad y una bonita figura. En verdad es una buena chica. Tu entonación parece llena de maldad. Pude sentir algo de malicia en sus palabras debido a la forma en la que había resaltado intencionalmente sus últimas palabras y sonreído a propósito mientras las decía. Haruno-san, sin embargo, a pesar de escucharme decir eso, no parecía temerme mientras saltaba hacia el bordillo de la acera y volteaba a mirarme. ¿Tú crees? No es ese un problema del que escucha. Es culpa de la persona que lo percibe así. Tienes un punto. Probablemente sería innegable que las palabras de Haruno-san habían sido maliciosas de alguna forma, pero también podría decirse que era mi culpa por la mala costumbre que tenía de tratar de leer el significado oculto de las palabras de las personas siempre. Podía comprender su argumento. Haruno-san caminaba por los bordillos como caminando por una viga de equilibrio mientras me apuntaba con uno de sus dedos. Así es. Por eso Ikigaya-kun es un mal chico. No. Creo que más bien un chico que piensa que es un mal chico. Un chico que siempre piensa que está equivocado. Como ahora mismo. Haruno-san saltó de las bordillas a la acera después de sonreír como burlándose de mí. Y entonces, Yukino-chan es. Repentinamente Haruno-san elevó su rostro hacia el cielo naranja del atardecer mientras hablaba. Sus ojos se habían cerrado un poco como siendo quemados por ese brillo. Una chica normal. Le gustan las cosas bonitas, le gustan los gatos, le tiene miedo a los monstruos y los lugares altos. Se preocupa constantemente sobre quién es y qué hacer, es como una chica normal que existe en cualquier lugar. ¿Lo sabías? Haruno-san inclinaba su cuello como haciéndome esa pregunta. Yo también le respondí inclinando mi cuello como pues ni idea, ya que ella tampoco me había hablado realmente. No sabía si era adecuado llamar a Yukinosita Yukino una chica normal. Probablemente no terminaría si me pusiera a listar sus puntos favorables como su bonita cara y figura, además de su conocimiento literario y atlético, entre otras cosas. Probablemente solo un superdemonio perfecto como Yukinosita Haruno podría llamar a alguien así una chica normal. Estoy seguro que para la mayoría de los humanos, Yukinosita Yukino se veía como una existencia distinta. Por lo menos yo nunca había pensado que Yukinosita Yukino era una chica normal. Al parecer la superdemonio perfeccionista de Haruno-san se había evidentemente molestado conmigo y mi respuesta muda a su pregunta muda, ya que había comenzado a hacer un puchero con su rostro. Haruno-san comenzó a aproximarse hacia mí mientras me observa molesta. Yukino-chan es una chica normal. Bueno, Gama-chan también. Haruno-san y yo nos observamos cara a cara tan solo con el timón de la bicicleta interponiéndose entre nosotros. Probablemente lo había olvidado, pero yo también era un chico normal que se ponía nervioso al tener el rostro de una One-san tan bonita tan de cerca. Pude sentir mi cara llenándose de calor, por lo cual la volteo hacia otro lado. Es en ese instante que Haruno-san susurra. Y a pesar de ello, cuando los tres se juntan cada uno comienza a actuar su papel. No podía saber cuál era su expresión ahora mismo ya que había volteado hacia otro lado. A pesar de ello, podía sentir compasión y dolor en su voz. Regresé mi mirada hacia su rostro al sentir esa voz llena de soledad y gentileza, pero solo puedo observar el exoesqueleto mecánico fortificado de la superdemonio perfeccionista de siempre.
Estaba sonriendo burlonamente con su terroríficamente linda cara. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Cómo llamarías esa relación que mantienen entre los tres? Haruno-san se puso delante de mi bicicleta y colocó uno de sus brazos sobre el manubrio. Haruno-san me miraba con sus ojos desde abajo, como diciendo que no me dejaría ir hasta que le respondiera después de haber bloqueado mi ruta de retirada de atrás o adelante. Una chica buena, una chica normal y un chico malo. El Imokin Trio 60, respuesta incorrecta. Te pregunté de la relación que tienen los tres. A pesar de haberme equivocado, igual había respondido a su pregunta, pero Haruno-san no mostraba signos de querer liberarme o decirme la respuesta. No me dejará regresar hasta que le diga la respuesta correcta. Más bien, no me dejará volver a casa hasta que le responda lo que quiera escuchar. Tal vez es la continuación de la pregunta que nos hizo en el salón de recepción. Si tan solo Haruno-san me diera alguna pista de esas que le gustaban tanto hacer, no sería tan difícil saberla. El problema mismo estaría en decir esa respuesta. Por eso tomo mi tiempo hasta estar preparado para hablar. Todo ese tiempo que había tomado Haruno-san había estado observándome fijamente, lo cual lo hacía todo esto más difícil de decir. Gracias a ello, cuando finalmente llega el momento de hablar, volteé mi cara hacia otro lado y alcé una voz ronca. Triángulo amoroso. Haruno-san quedó sorprendida al escuchar mi respuesta. Su boca se había quedado media abierta como diciendo ah. Pero después de un momento inclinó su cuello como habiendo pensado algo antes de comenzar a reír. Había comenzado a reír estruendosamente. 60 referencia a Imokin Trio, un grupo de variety show de Japón. Así que eso es lo que piensas. Ajaja, ¿no crees que decir eso tú mismo es algo bien curioso? A esto es malo, me duele el estómago y mis entrañas están retorciéndose. Estás exagerando. Haruno-san quitó su mano del volante mientras contenía el dolor de su estómago aún riendo. Soy atacado por unas ganas inmensas de regresarme a mi casa mientras mi orgullo y autoestima se van destruyendo poco a poco. No puedo evitar, sin embargo, preguntarle algo antes. ¿Cuál era la respuesta correcta entonces? Respuesta correcta. A la respuesta correcta. Pues la respuesta correcta es. Haruno-san limpió las lágrimas de los contornos de sus ojos y movió su mano como invitándome a acercarme. Seguidamente, Haruno-san puso esa misma mano en su boca. Probablemente estaba indicándome que le preste mi oído. Incliné mi cuerpo un poco hacia adelante mientras cuestionaba la necesidad de hablar en secreto. Al hacerlo, Haruno-san también aproximó su rostro. Pude sentir un aroma como el néctar de una flor en el aire mientras el suspiro de sus suaves y sonrientes labios acariciaba mis mejillas. Traté de voltear mi cara involuntariamente al sentir un cosquilleo en mi rostro. Sin embargo, Haruno-san no me dejaba hacerlo ya que había tomado mi quijada con su otra mano. Incapaz de voltear o huir, Haruno-san aproximó sus brillantes labios hacia mi oído y susurra. Se le dice codependencia. Su susurro se había sentido como un frío helado muy realista. Comprendía un poco el significado en sí de la palabra. Había leído en un libro una vez que era un estado que ocurría cuando alguien se hacía dependiente en la relación que llevaba con otra persona en particular y sentía una especie de adicción en el hecho de ser un prisionero de esa relación. Te lo había dicho, no era nada parecido a tenerse confianza. Haruno-san parecía reír contenta por un momento, para luego continuar hablando con una sonrisa maligna en su rostro. Se siente bien que ella dependa tanto de ti, ¿verdad? Un escalofrío corrió por mi cerebro cuando su encantadora voz entra en contacto con los lóbulos de mis oídos. Gracias a ello es que pude recordarlo claramente. Había algo más escrito en aquel libro que había leído. Lo que hacía que una dependencia sea llamada una codependencia, también se daba por el hecho de que la dependencia no solo aparecía en la persona que dependía de otra, sino también en la persona en la que recaía esa dependencia. Básicamente, la otra persona encontraba significado en su existencia al sentirse necesaria para los demás, lo cual le otorgaba un sentimiento de satisfacción y seguridad. Puedo comenzar a sentirme un poco mareado mientras más relaciono la imagen formada por sus palabras con la realidad. Me lo habían dicho muchas veces.
Me habían preguntado si no estaba consciente de que engreía mucho a alguien. Me habían dicho que me veía contento cuando dependían de mí. Todas esas veces había alardeado que se trataba de mi disposición como hermano o porque era parte de mi trabajo. Siento ganas de vomitar por la vergüenza y odio hacia mí mismo. Qué cosa para más horrenda y miserable. Debería haber un límite para algo tan repulsivo como creerse independiente, pero no solo sentir satisfacción de ser necesario para alguien, sino también alegría que encima era usada para fortalecer el significado que alguien podía darle a su vida. El placer inconsciente de sentirse necesitado y perseguir ese placer vulgarmente que era camuflado en una tristeza falsa cuando alguien no buscaba eso de mí. Ese carácter tan vil y bajo era increíblemente despreciable. Por sobre todo lo que más asco me daba era estar criticándome de esta forma para tratar de excusarme. Podía sentir mis oídos adormecerse mientras la saliva se acumulaba excesivamente en mi boca. Comencé a respirar irregularmente después de tragarme esa sensación de alguna forma. Sí, ciertamente la relación que tenía con Yukinosita podía ser llamada una codependencia. Dejando de lado si era Yukinosita la que dependía de mí, mi actitud y situación actual se veía hasta anormal de verla como el yo de hace un tiempo. Si ahora mismo me pusiera a marcar una lista de cosas que demostraran esa codependencia, seguramente terminaría llenando muchos de esos espacios en blanco. Haruno-san comenzó a caminar después de mostrarme una sonrisa burlona. Después de seguirla lentamente, finalmente terminamos llegando a un pequeño camino al costado de un parque ubicado en medio de la estación y la escuela. Haruno-san susurró al elevar su rostro y observar los desolados árboles aún sin brotar ni hojas ni flores. Pero esa codependencia ya debería terminar. Yukino-chan se hará independiente sin problemas y se volverá una adulta. Pude sentir una familiaridad al observar a Haruno-san hablar sobre su hermana un poco orgullosa, con un tono de voz contento pero una cara de perfil un poco solitaria. De igual forma, en una noche un poco más fría que la de ahora, ella había dicho algo similar también. Igual que ahora, ella había caminado un par de pasos hacia adelante mientras había hablado determinada. Recordaba claramente las palabras que ella me había dicho aquella vez. Pretendía ignorarlas en broma cuando las recordaba, o dar una excusa impertinente para sacarlas de mi mente, aunque a las finales nunca podía olvidarlas. La ciudad comenzaba a hundirse en el atardecer mientras el sol se ocultaba. Al percatarme, el camino por el cual habíamos venido ya había terminado y la calle principal frente a la estación ya había comenzado. La calle frente a la estación del atardecer estaba bulliciosa por la gente que caminaba a través de ella apresurada por volver a sus hogares. Hasta aquí está bien. Nos vemos. Haruno-san comenzó a caminar galantemente después de decir eso y sacudir una de sus manos. Detengo a Haruno-san con una voz ronca mientras observaba sus pasos. Haruno-san volteó hacia mí antes de continuar dando un paso hacia adelante. Estaba esperando la continuación de mis palabras con una sonrisa alegre mientras inclinaba un poco su cuello. Me quedé sin aliento por un instante al observar su gentil mirada. Ella, que tendrá que dejar atrás para convertirse en una adulta. La sonrisa en su rostro, similar a la de esa chica, se retuerce en tristeza. Probablemente muchas cosas, al igual que yo. No habiendo dicho nada específico, pero aún así dejando una respuesta increíblemente clara, Yukinosita Haruno caminó hasta desaparecer entre la congestión de personas.